Las 9 de la mañana, 10 minutos. Jorge Márquez ha tenido el gusto y la deferencia de acompañaros aquí en el Estudio 1 de Red Compañera. Gracias por venir, Jorge. Encantado. Ramón, buenos días y saludar a toda tu audiencia. Cuando una persona renuncia a un cargo, lo hace porque está convencida de que su labor ha terminado y por lo tanto la da por concluida de motu propio, o porque la obligan a renunciar por algún desliz, por algún error en su gestión, algo que no esté de acuerdo con la política, en este caso de comunicación del gobierno. Algo hemos empezado a hablar extra micrófono mientras veíamos la publicidad, mientras transcurría la publicidad, la propaganda, sobre Carla Faval, ¿verdad? Sí. Bueno, hay que considerar que ser vocero de una autoridad, en específico el presidente, tiene sus características especiales y dificultades del trabajo como tal. Y para que lo entienda la gente, no es que Ramón viene aquí todas las mañanas a improvisar lo que va a decir, no, o lo que quiere decirnos. Hay un equipo de trabajo atrás que hace seguimiento a las noticias más importantes, se hace el análisis correspondiente, periodismo de opinión, crítico, que no es algo fácil, que se necesita conocer sobre diversos temas. Es muy complicado. Telefonar a sus expertos y demás. Sí. Y claro, lo que me sorprende de la ex vocera es que incluso haya sacado un comunicado oficial diciendo que dejaba el cargo. Y esto a mí me sorprende. ¿Por qué un comunicado oficial? A mí es que yo supongo que no se ha dado cuenta de cuál era su papel al ser la vocera del presidente. Para mí, el comunicado de ayer avisando que dejaba el cargo era un error, como el error que cometió cuando asesinaron, si no me equivoco, a un director en Tarija, ¿no? Sí, es correcto. Porque incluso mencionó que era parte de la mafia. Si sabía algo tendría que ir a declarar. Y es más, al ser vocera, está diciendo que posiblemente este tema lo conocía el presidente, el gabinete, etcétera, etcétera, etcétera. Y estas cosas, siendo un vocero de la autoridad más alta del país, no te puedes dar el lujo de fallar. Si es por un fallo. Bueno, es más de uno en todo caso. Entonces son varios fallos. Exacto, sí. Pero el entorno de Rodrigo señala que ella es muy cercana y que tenía la plena confianza del presidente. Bueno, podemos tener amigos que sean muy cercanos, pero si no sabemos cómo se hace algo, es mejor ser sinceros y decir, mira, creo que te puedo perjudicar en algún aspecto. Más allá de la cercanía, el hecho de ser la vocera o el portavoz de la primera magistratura del Estado tiene una responsabilidad grandísima. ¿Necesita el presidente con su locuacidad tener a un intérprete? El presidente debe ser el mejor comunicador que hay en todo el gobierno. A eso me quiero ir. El problema es que los que deberían ser fusibles terminan convirtiéndolo en fusible al presidente. Y ese es un gran problema, ¿no? ¿A qué se refiere, Jorge? Tanto la vocera, que debería de explicar cuál es la ruta de gobierno, o lo que pasó hace un par de días con una directora que salió en un discurso incomprensible, creo que incluso para ella, terminan dañando por un lado la imagen gubernamental, y el que termina saliendo, dando la cara e intentando explicar, resulta siendo el presidente. O sea, el equipo que tiene técnicamente puede ser muy bien capacitado, saber lo que tiene que hacer, pero comunicacionalmente está el fallo. No es salir por salir porque tienes un micrófono adelante. Bien, entonces, ¿es la estructura de comunicación del gobierno la que está fallando? Es probable. Falló en el tema de las maletas. Falló en el tema de los billetes. Falló ligado con los billetes inobjetablemente el accidente en el Alto. Falló a la estructura de comunicación. Ha fallado en el tema de yacimientos. Ha fallado en el tema de la gasolina. El decreto 5503. Del 5503. Es decir, la estructura de comunicación en 5 meses está fallando. ¿Ha fallado? Yo creo que ahí hay un error, llamémosle metodológico. Entiendo. Porque desde el gobierno no puede seguir tomando el rol de periodista. Comunicar es otra cosa muy diferente.
El periodista es aquel que pregunta, que interpela, que a veces tiene que sacar las cosas con cuchara, como cuando raspas el tarro de dulce de leche. Sí. En cambio, desde el gobierno la comunicación es muy importante. ¿Por qué? Porque aquí se ven temas que parece que estuviera muy de moda, como el famoso branding y la marca personal que se habla, que es parte de la política occidental desde siempre, desde la Atenas de Pericles, pasando por Cicerón en Roma, los reyes católicos y demás. Las autoridades tienen que tener la capacidad de saber qué se va a comunicar y cuál es el discurso predominante. Por ejemplo, en el caso del 50-50, el presidente ha sido claro y todos los bolivianos conocemos que el proceso autonómico es de más de 20 años. Y lamentablemente sus autoridades van a veces en contrarruta del discurso del presidente. Y ese no es un fallo pequeño. Van en contrarruta porque les falta una línea trazada, un esquema, un programa, un sistema, un organigrama. Es decir, les falta estructura. Yo creo que les falta comunicación interna. Es que yo me voy a un problema mucho más profundo. El Partido Demócrata Cristiano no tenía un programa de gobierno per se. Bueno, ninguno, si revisamos los programas de todos. De acuerdo, pero más casi ninguno. De acuerdo, pero quienes más o menos lo tenían era unidad, y esto hay que reconocerlo, y libre. Pero el Partido Demócrata Cristiano no. O sea, el Partido Demócrata Cristiano tuvo que ir, el rodriguismo, tuvo que ir haciendo a medida que avanzaba, lo cual es muy difícil. Porque agarraste un poquito de unidad, te asesoraste con gente de unidad, que es lo que hay que hacer, viste que algunas cosas que de las propuestas de Libre podían encajar en tus primeros 2 o 3 meses, en tus primeros 90 días, y ahora que ya son 5, vemos que hay una serie de declaraciones de intención, pero que no acaban de cuajar en la gente. Al menos esa es la percepción que tengo, ¿no? O sea, queda muy bien en el discurso, pero de momento lo único práctico que hemos visto, ha sido la eliminación de la subvención. De la subvención. O sea, práctico. Sí. Lo demás es lírica, que está bien. Y el trabajo que se viene, que es bastante complicado, tanto con la reforma laboral, modificación de leyes, sí, de acuerdo. De la Constitución pero es que no dejan de ser declaraciones, no dejan de ser anuncios de intención de algo que quiero llegar a hacer, pero que van a tropezar, por ejemplo, y lo dijo el presidente ayer, una nueva ley de hidrocarburos tiene que pasar necesariamente por el Congreso. Eso es obligatorio. Entonces, es obligatorio. No lo puedes hacer por decreto. Exacto. Creo que ella has tocado un tema muy importante, ¿no? Lo que son las campañas, ¿no? Las campañas básicamente, y lo hemos visto en este periodo subnacional, sí, no tanto como en el nacional, pero son cosas bastante emotivas, porque lo que quieres es ganar votos. Coincido. Hay que ser sinceros, muy poca gente se pone a revisar lo que dicen los programas, a veces ni yo lo hago, o ver los debates, que es la cosa más aburrida y tediosa que se puede hacer. Y odiosa. Bueno, es preferible escuchar a Bad Bunny. No, tampoco. Sí, antes que escuchar... No, de verdad. No, es que yo me podría verlos debatir. Bueno, debate, pero primero que no hay debate. No hay. Bueno, o sea, no hay intercambio de ideas. Si no hay ideas, no puede haber debate, no puede haber intercambio. Primero tienen que existir las ideas, no las consignas, no las propuestas, que eso lo puede hacer cualquiera, ¿verdad? Sí, eso es pero verdad. Es que, de verdad, tú te pones los auriculares con Bad Bunny y los ves a ellos, y suena igual. Es probable. Cultural, farragoso, incomprensivo, digno de un logopeda. Bueno, hay que romper ciertos mitos, ¿no? El hecho de que hay que ir al debate, porque el candidato va a saber qué decirte. No. O sea, como politólogo no he visto ninguno de los debates que han habido en las subnacionales. Yo tampoco, no. No vale. Pero algo que se ha visto en redes y en TikTok. Sí, ejemplo, resúmenes, resúmenes de las cosas más hilarantes y que son las que más llaman la atención. O sea, es interesante que los creadores de contenido busquen la estupidez que llama la atención en vez del contenido. Bueno, es que el contenido no, ya de acuerdo. Pero es que el contenido por esto hemos llegado a tocar fondo de una forma, Jorge, que los creadores de contenido, los que llenan TikTok,
buscan la estupidez en vez de algo de contenido. Pero porque no hay contenido. No hay contenido, no es un problema solamente boliviano. No, lo tenemos ya, en el mundo entero. Ya, sí. Ahora, a lo que te referías entre la lírica y la realidad, hay que entender que la política es algo muy complicado. Maquiavelo lo explica. Hay que saber, por un lado, endulzar el oído, y hay que saber, por el otro, entender la realidad. Correcto. Y el entender la realidad Contexto. Y jugar con la realidad puede ser algo muy complicado, y ahí necesitas profesionales y políticos de verdad. Si algo es particular en Bolivia, es que carecemos de políticos profesionales. Es gente que ha pasado del activismo a hacer política. Y la crisis de partidos políticos que hemos tenido en el tema de formación, de saber qué estamos defendiendo, qué queremos, cuál es el norte que le queremos dar al país, se ha perdido en estos 20 años. Entonces, estamos reconstruyendo la institucionalidad, por un lado democrática, por el otro del sistema de partidos, que es importante. Y claro, a veces los jóvenes, por pensar que son jóvenes, tienen estos pequeños deslices porque no entienden el contexto en el que están. Ok, yo puedo entender un pecado de juventud, apelando a lo que usted me está, dándole continuidad al hilo de lo que usted está planteando, Jorge. Pero hay políticos que ya llevan bastante tiempo y que siguen cometiendo un error detrás de otro. El otro problema es, como te diría Maquiavelo, que hay políticos que posiblemente no escuchan a su entorno. O algunos que los escuchan demasiado a los entornos. Puede ser, o que hacen mucho ruido en vez de comunicar. Yo creo que el mejor ejemplo de alguien que hace ruido siendo autoridad y es incomprensible es el actual alcalde de La Paz, que es insoportable en todas las medidas posibles. Es que hemos abierto otra pero tiene que ver con comunicación. ¿No? Se puede, no estamos, mañana ya no. No, mañana ya no. Hoy sí. ¿Arias es incomprensible? Sí. Creo que ni él se entiende, o no hace caso al equipo de comunicación que tiene. No tenemos un mensaje claro, uno, de lo que ha hecho en su gestión, salvo Gran Poder, que él lo ve como, no sé, la panacea de esta ciudad. 100 millones de dólares de beneficio. ¿A quién? ¿Al municipio o no? No, de acuerdo. Es debatible. Es debatible. 100 millones de dólares de beneficio. Sí, pero La Paz no solamente eso. Hemos tenido literatos lo como sé. Jaime Sáenz, por ejemplo. Bueno, es que usted ya se está yendo a extremos. ¿No? Es decir, claro. Expresión de folclore popular, generación de 100 millones, destacable. Papel del municipio en esto. Muy poco. Ceder las calles. Correcto, ceder las calles. Ceder las calles. Pero, ¿quién se pone la banda? El político. ¿Quién aparece? El negro Arias. En un tema que no es suyo. Que no es suyo, pero claro. Trata de sacarle el jugo. Claro. El tema de imagen que estamos hablando, que es muy importante. ¿Tú lo has visto al alcalde queriendo ser alcalde, o lo has visto al alcalde en prestes, bien vestido, con su banda de alcalde y bailando? Lo segundo. Parece que el alcalde se ha olvidado que esta ciudad ha sido fundada por un tal Alonso de Mendoza, cuando los Austrias eran parte de la monarquía española, que han impuesto el negro y que por ende eran tipos muy serios, y que el paceño espera que sus autoridades sepan tomar el cargo, no solamente sentándose en una silla, sino también con sus acciones, con lo que dicen y cómo se visten. Y ahí es donde tiene muchos problemas por intentar, entre comillas, ser popular. Un candidato, no diré si alcalde o gobernador, me contó en la intimidad, en un ambiente íntimo, en el Círculo de la Unión, ahí está, durante un almuerzo, que él, cuando iba a ser candidato a diputado, circunscripción 8, le dijeron: tienes que ir invitado a un preste y tienes que ir vestido de chuta. Y el tipo, bueno, ya, pero yo no es una cultura. Es que si no vas vestido de chuta, te van a rechazar y no vas a contar con el apoyo de los gremios, comerciantes, de la zona del Gran Poder. Y además, tienes que ir vestido de chuta con tu esposa y con tus hijos. Bueno, él fue vestido de chuta con la esposa y con los hijos y provocó la hilaridad de los presentes,
porque veían que era algo que no era natural, No, que y era era algo impostado. ficticio, Se era nota, impostado. Se nota porque no es tu cultura. Claro. Ese es el gran drama. Si hablamos de Para mí el problema es la cultura. No, si hablamos de tema de imagen, Sí. Juan del Granado ha sido 2 veces alcalde de Sí. esta ciudad, pero nunca lo hemos visto haciendo papelones. Nunca. Él ha sabido vender la imagen de abogado, Sí. tipo serio y que sabe hacer las No, pero cosas. es que además venía de haber metido en cana a Luis García A Luis Mesa. García Es Mesa. decir, tú no podías, Claro, claro. Ya había creado un mito, no podía jugar Y era a hacer una otra imagen, cosa. era una imagen completamente diferente a la que tiene Arias. Exacto. Sí. Completamente. Incluso, ya pondremos en medio a Luis Revilla. Pondremos en medio a Luis Revilla. Luis Revilla tampoco se prodigaba. Iba a estos actos, pero tampoco era que se prodigara en ellos. Claro, no era el ámbito central de Exacto. su gestión. Claro. No era el ámbito central de su gestión. Y eso, tanto en el gobierno central y las nuevas autoridades subnacionales, entenderán de que el cargo es pasajero. O sea, que seas el ministro o no, Coincido totalmente. puede ser irrelevante. Sí. ¿Por qué? Porque el poder no te lo da el cargo. El poder te lo da tu imagen, cómo tratas con la gente y lo que la gente percibe de vos. No, aquí la clave es la autoridad. Eso es algo que se gana. Ajá. Eso es prestigio, eso es rigurosidad, eso es conocimiento y eso es empatía. Y saber manejar un libreto. Exactamente. Y saber manejar, no uno, varios. Varios. Tú tienes que tener un contexto para gobernar. Exactamente. Entonces tienes que ir sabiendo acomodarte con autoridad a todos esos contextos. Creo que, por ejemplo, y esto es muy positivo, Rodrigo sabe hacer eso. Y lo hace muy bien. Sí. Lo hace muy bien. Rodrigo Paz hace muy bien esto. Maneja bien contextos. Los lee muy bien. No, los conoce. Aparte de que, Los conoce también. ¿Cierto? o sea, de política, Rodrigo Paz puede saber mucho más que otros, porque tiene incluso esa carga paterna e histórica. Claro, tiene Entonces, los genes, lo es conoce una carga, muy en bien. el Esa es una ADN, carga en el genética, ADN además. está, sí. Comunica muy bien, Perdón. igual que su señor padre, el expresidente Jaime Paz Zamora, lo hace muy, muy, muy bien. El problema ahí es que su equipo, que técnicamente debe ser bueno, pero al momento que les ponen un micrófono delante, es como entregarles una AK-47. ¿A todos? Yo creo que a la mayoría. Es que aquí hay un gran problema y que tiene que ver seguramente con este pecado de juventud y de no entender y haber estudiado el poder. Yo creo que muchas veces hay autoridades que lo que quieren es salir en la foto, ir a una entrevista, Y coincido. estar en la tele. Coincido. Cuando O sea, ese no es su trabajo. ser mediáticos, ya está. Ese Sí, no sí, es su trabajo. Sí, entiendo. Y ese es un gran problema porque, claro, sus equipos deberían decirle, bueno, señor, lo que queremos mostrar de ustedes A, B, C y D. Punto. Que si usted tiene animalitos, si no tiene no le va a interesar a la gente. La gente quiere saber qué está haciendo y cuál es su trabajo y los avances. Fechas, tiempos, nada más. Y esto es algo que yo creo que el equipo Rodrigo no lo está entendiendo. Y esto tiene que ver con la comunicación, por un lado interna, la coordinación de los equipos de comunicación, de los ministerios y viceministerios con la unidad de comunicación. Porque tienen que dar un relato. Esto es como escucharlo a Aníbal Troilo con su orquesta. Correcto. Y cada uno tiene que saber en qué momento entrar a tocar, porque Obvio. si todo el mundo toca al mismo tiempo hace ruido. Y el ruido dispersa. Y esto es algo que lo tienen que comprender. Y se los tenían que haber dicho y deberían de entenderlo. Ahora, continuando con su metáfora. Dicen que el mejor director de orquesta ha sido en la historia Herbert von Karajan, porque sabía perfectamente cómo mantener la autoridad y la rigurosidad simplemente con un movimiento de batuta sin necesidad de aspavientos. Otros, Zubin Mehta y otros tantos, Dudamel, que es excelente, venezolano, hacen demasiado ruido, son demasiado mediáticos. Karajan no. No. Entonces, creo que la discreción y la prudencia deben ser signos de inteligencia del gobernante. Sí, tanto en la música como en la comunicación, en la vida, y en el gobierno. En la vida. Bueno, en la vida, básicamente en la música. En la música. La música existe porque existe el silencio. Los silencios se respetan. Hermoso.
Qué hermoso, Jorge. Si rompes el silencio, hace ruido. O sea, esto es fundamental. El saber estar callado cuando no sabes qué decir es mucho más inteligente que decir alguna pachotada. Hubo un viceministro que ni siquiera era del área, intentó explicar lo de la gasolina y le echó la culpa al calor. Sí. ¿Te imaginas lo que debe ser Sao Paulo o Buenos Aires sin ir al verano europeo, por ejemplo? No, o Libia. Claro, o el África, ¿no? O África. O Egipto, Sí, sí. o Marruecos. O Irán, ya que estamos. O Irán, ya que estamos ahí. Sí, sí, sí. O Arabia Saudita. O el estrecho de Hormuz. Claro, entonces, yo entiendo que todos tenemos limitaciones y cuando no dominas un tema, lo que puedes decir, bueno, esto habrá que preguntar al ministro y viceministros del área correspondiente, porque no conoces algo. Es básico y con eso ya pasaste y salvaste mucho, porque es peor meter la pata. Groucho Marx tiene una frase espectacular, dice, es mejor permanecer callado y que la gente piense que uno es idiota, abrir la boca y despejar las dudas. Correcto. Esto es básico. Y esto en comunicación, más aún en el gobierno, debería de conocerse y de saberse. Sí, pero también Groucho Marx dijo algo estupendo, ¿no? Yo tengo mis valores, pero perfectamente puedo acomodarme a los suyos. Claro, si no les gusta, tengo otros. Tengo otros, no pasa nada, me acomodo a los que Claro. usted quiera, ¿no, señor Exacto. presidente o señor Paz? En el tema Marcet, ¿se ha manejado bien la comunicación, Jorge? Sí. Más allá del tema de comunicación, el trabajo que ha existido de parte de la policía, del Ministerio de Gobierno y posiblemente de la muy poca gente que conocía del operativo, ha sido magistral. Si tenían información, yo creo que lo sabía el ministro Oviedo, junto con los viceministros del área y el presidente, un grupo selecto de la policía y absolutamente nadie más, porque no le han podido avisar a Marcet de que lo iban a capturar. Salvo que la teoría del capitán Castro esta mañana se acierta, que No. Marcet se entregó. Mi querido Sergito, hace años que no lo veo, gran amigo desde cuando éramos jóvenes. ¡Ah, caramba! Bueno, estamos aquí en familia, se conoce. Bueno, en realidad en Bolivia todo el mundo se conoce. Todo el mundo se conoce. Es verdad, es Gran amigo Where de everybody knows cuando your éramos name. jóvenes, así Sí. que un saludo. Puede ser también una posibilidad. Yo he visto que han habido críticas y han dicho, pero no han dicho al Poder Judicial para poder extraditarlo, que aquí, que allá. No, de hecho, los abogados de Marcet han salido ayer diciendo que ha sido una extradición express sin respetar ningún tipo de orden legal. Es muy posible, porque si el dato salía a Fiscalía, posiblemente Marcet se escapaba y no lo agarraban. Exacto. O sea, estas son operaciones de alto secreto con un grupo selecto de la policía. Entonces, por un lado, la voluntad política puede hacer milagros. Supongo que Johnny Aguilera y su gran talento humano no puede explicar hasta el día de hoy qué ha pasado y cómo lo han agarrado a Marcet. Y seguramente... Por cierto, ¿dónde estará Johnny? No tengo la menor idea. Yo creo que... Sonia, mejor dicho, Eduardo del Castillo. ¿Dónde? Es una... ¿Dónde querido estará? Eduardo, vamos a ver. No sé. ¿Podemos tratar de ubicar alguna declaración o alguna presentación, algo que hayan dicho en redes sociales el exministro de Gobierno y su viceministro? ¿Es posible? No hay nada. ¿Estás completamente seguro? Sí. Se han borrado. Se han borrado. Ha sido un Bueno, es una buena, operativo excelente, además. O sea, lo han hecho bolivianos. Cuando no hay muertos, Cuando no hay muertos, víctimas, lo han no. hecho bolivianos. Claro. Y esto también mostraba que Marcet estaba confiado de que no le iba a pasar nada. Por la colusión. Exactamente. Salía, daba vueltas, tenía muy poca seguridad. El hombre andaba confiadísimo de donde estaba. Y ese ha sido uno de sus pecados. Además, bueno, esto posiblemente es culpa del TikTok, que si eres un capo de la mafia, pues tengo que mostrarlo en redes, tengo que ir a jugar fútbol, puedo salir, tener una vida normal. Y estos son los errores. Los que se van verdaderos cometiendo. capos de la mafia. Por eso ayer hablábamos de la importancia de... Para mí la detención es válida, mediáticamente es una foto que Bolivia va a tener en su historia. Exacto. La foto. Pero le has quitado un pelo a un gato. Estamos hablando de una enorme. Enorme, sí, Esto sí, es, sí. narcotráfico. Luchar contra el narcotráfico. Esto es una guerra perdida. Básicamente, la guerra está es una perdida. guerra que está Has ganado perdida. una batalla, mediáticamente el país ha ganado un poroto, yo esto lo valoro. ¿De acuerdo? Sí. Pero Marcet
comparado con los que no hacen TikTok, que son los genios, Claro. los genios del narcotráfico no necesitan este No tipo. necesitan Es mostrar, más, no sí. sabemos ni quiénes son. Sí. No sabemos ni quiénes Tienen son. perfil bajo. Muy- no, nada. Los grandes capos del narcotráfico no juegan a ser Harold Lora. Exactamente. No, es Exacto. así Muy de buena, simple. muy buena metáfora. Es así de simple. Muy buena. Harold Lora es el ejemplo de lo que no hay que hacer. Oye, por cierto, hablando de Harold Lora, y aquellos concejales, uno, y no sé si el otro, que aparecían con él en las fotos, por eso digo lo de las fotos. No, uno de ellos ha salido diciendo que eso es inteligencia artificial. Nunca se bañó en esa piscina. No solamente en la piscina, sino también en los cócteles. O sea, nunca demás. iban a nada. Nunca ha agarrado un cheque junto con él. Nunca. Jamás, ¿no? Dice que lo están atacando, lo están golpeando, que él va a derrumbar y va a hacer cumplir la norma, cosa que no ha podido hacer desde el O sea, Consejo. va a derribar edificios que él ayudó Claro. a que se construyeran. Interesante. Siendo concejales, haces una petición de informe escrito a la subalcaldía y le dices, señor subalcalde de la zona sur, ¿qué ha pasado con la fiscalización del edificio A, B, C y D? Bueno, no lo ha hecho hasta el día de hoy. Bueno, pero... Bueno, ninguno. Creo que la única que ha tenido un trabajo relativamente bueno lo he en el hecho Consejo es Yel ninguno. Camaric. Sí. La única rescatable. Más declarativo que efectivo. Puede ser también, porque también tenemos medio conspiranoicos ahí, ¿verdad? No. Es que si hablamos de corporaciones, la Alcaldía de La Paz es una. Es una, A ver, evidentemente. vamos a ver, esto es una gran corporación. Es una agencia de empleos y es una corporación. Sí, es verdad. Donde hay constructores, es decir, hay gremios, hay transportistas, es decir, hay tantas cosas dentro de la Alcaldía de La Paz que si eso se destapa, la vas a tener que cerrar o enviar a medio municipio a San Pedro. Es muy probable, pero hay que entender que un gobierno es aquel que te pone las reglas y que tiene que hacer respetar la ley. Por ende, estás sobre encima de todos. Por esto, a mí cuando dicen la autoridad municipal, yo digo, no puede ser autoridad. Porque no refleja autoridad. No, actualmente nominalmente no sí. ha reflejado absolutamente nada. Nominalmente sí, pero no da señales ni signos de autoridad. Yo todavía me acuerdo lo de la botella para mostrar... No, pero es una lo de la barbaridad. botella para lo del deslizamiento fue de verdad demencial. Hay cosas que no funcionan. Hay cosas que no funcionan y volvemos al tema de qué es lo que se quiere mostrar. A la gente, a la dirección de comunicación del municipio, Por ejemplo, deberían así, pero de volvemos a las direcciones de comunicación. casualidad, ¿no? Y esto les va a servir como consejo. sí. Vean cuál es el manejo comunicacional del líder supremo Kim Jong-il para aprender alguito y saber qué es lo que el gobierno te da. Porque tiene un manejo comunicacional excelente en Corea del Norte. Más allá de que es una dictadura de las peores, pero comunicacionalmente saben vender su producto. Para así que divertirse, véanlo. lo que dice Jorge, vean la película La Entrevista. Sí, que es espectacular, además. La película es brutal. A ver, dame nada, 5 segundos de la película, me parece. No, es con James Franco. Es una película brutal. Brutal. Y que te demuestra justamente lo que estamos hablando. Sí. O sea, lo que se puede hacer a través de los medios de comunicación, el entender, y esto es algo que es básico, que deberían de conocerlo, es cómo funciona la opinión pública y la opinión publicada en una democracia. El peso de los líderes de opinión. Cuando las cosas están mal, te lo van a decir no solamente desde un lugar, desde varios. De eso se trata. Desde varios. De eso se trata. Y claro, la gente, por ejemplo, como el MAS, que intentaba comprar la opinión, de copar los medios de comunicación. No intentaba, Jorge. Bueno, lo hacía descaradamente. Basta, o sea, yo sé de lo que hablo. Pero no ha llegado absolutamente nada. Han perdido el referéndum del 21F, el desgaste gubernamental y la corrupción los ido igual carcomiendo. Pero te quedaste 20 años. Si no hubieras tenido una estructura de propaganda tan potente, no hubiera resistido. No, pero como dice el tango, volver 20 años no es nada. Y con la frente marchita. Exactamente. Al final, la verdad siempre termina saliendo a la luz, y eso es la fuerza de la opinión pública. Por más que intenten acallarla, la gente sabe que es la verdad. En la Unión Soviética, cuando tenían algún problema, colocaban algo en la TV del Teatro Bolshoi.
Y la gente sabía que era Lo porque ponías algo estaba el pasando. lago de los El lago cisnes de y los así, cisnes, claro, ¿verdad? claro. Y la gente ya sabía que algo estaba pasando. O sea, la gente no es tonta. No. Y eso es algo que lamentablemente parece que no lo considera. Claro, el problema está que no puedes poner el lago de los cisnes todos los días. Aquí, Exactamente. En Bolivia TV, ¿no? Exactamente. No puedes poner. Y hay que saber qué es lo que otra se quiere cosa. comunicar. ¿Cuál es la narrativa gubernamental? ¿Cuál es la nueva Bolivia? ¿Cuánta gente del equipo del presidente te está hablando de abrir el país al mundo? Todos. ¿Cuáles son los avances? Todos. Porque ya estamos entrando al momento de los resultados. Y ahí van a tener que empezar a cantar ministros, viceministros, y el presidente les dirá, bueno, ¿qué cosita hemos hecho, que hemos avanzado? No, es que aquí va a ser, ojalá me equivoque, ¿eh? Y no pretendo ser un oráculo ni mucho menos, y menos el de Delfos. Como decretos supremos y proyectos de ley tienen que pasar por el Parlamento, y en el Parlamento es muy probable que los traben por cuestiones eminentemente políticas y de interés, el gobierno va a decir, es el Parlamento el problema, es la Asamblea Legislativa. ¿A qué nos retrotrae esto, Jorge? A un empate catastrófico que lo hemos visto en la anterior gestión. Correcto. Pero considerando Correcto. que las cosas se están haciendo 9:41. bien, deberían de saber llegar a consensos. Pero... O sea, eso es la no, política, no, en serio. No, la política es justamente llegar a consensos, pero si tú tienes un gobierno que no explica bien, una asamblea legislativa que tiene un nivel de formación intermedio, ¿cómo vas a conseguir que esas personas que tienen un nivel de formación intermedio capten grandes reformas estructurales que necesita el Estado boliviano? Para mí ese es el problema. Volvemos a lo mismo, educación y cultura. Ese es el fuerte Tenemos trabajo del imágenes de la Viceministerio de entrevista. Comunicación. ¿De qué? A ver, no sé si solamente de él. Tenemos la... Vean, ahí está. Ahí los contratan a dos periodistas muy famosos, uno de un late show, que es James Franco, para hacerle una entrevista al líder supremo de Corea del Norte. Y pasan cosas extraordinarias. Este es el trailer. Ahí lo tienen a James Franco, ¿verdad? Y ahí está Kim Jong-un, bueno, que lo representan. Y la película es extraordinaria. A mí me gustó mucho. A mí. Porque además refleja cómo trabajan los medios de comunicación, claro, y cómo trabajan los servicios de inteligencia incrustados en los medios de comunicación. Sí. Sí. Gracias, Eduardo. O sea, la política al final del día es una puesta en escena. Los actores políticos, el gran teatro del mundo. Los actores políticos tienen que saber el papel que representan. Vamos ahí a las capacidades de Trump. No sabemos si sabe muchas cosas o no, pero se desempeña muy bien en el papel que tiene. Y a la gente le gusta y lo vende de maravilla. Por suerte tiene un Marco Rubio, por ejemplo, que es el tipo que da serenidad y seriedad a su gobierno. Rodrigo Paz es un excelente comunicador. Sabe qué te va a decir, contacta con la gente, es aquel que está inaugurando la nueva era en Bolivia. De aquí a 50, 100 años, las reformas de su gobierno nos van a guiar durante un tiempo largo. Está abriendo este país al mundo. Salvo que su equipo es el que mete la pata y va contra ruta del discurso. Para mí había un Rodrigo antes del 5503 y después del 5503. Cuando se vio la movilización de la Central Obrera Boliviana y se vio a los ministros negociando en un apartadito en el Alto la abrogación del 5503 y la creación del 5516, para mí hay un punto de inflexión en Rodrigo Paz. Yo creo que vio las orejas del lobo. Yo creo que ese ha sido un error estratégico. Se asustó. No creo que el presidente. Yo creo que sí. El error estratégico viene de las autoridades que han ido a meterse a la boca del lobo y a ser presa de aquellos que querían que no se aplique el decreto. Bueno, pero ¿qué autoridades fueron? Fue su guardia pretoriana, fue Lupo y fue Espinosa, fue su guardia pretoriana, fue el ministro de Gobierno, es decir, fue la plana mayor del gobierno la que estuvo en esa negociación en un apartadito. En una mesita al costado. Les pusieron en una mesita
al margen. Escuchar reclamo tras reclamo. Psicológicamente eso Es tiene un que eso efecto tremendo. Y comunicacionalmente Tremendo, también. sí. Tú dices, hostia, ¿dónde está la autoridad del gobierno? Que aquí la COB te está dejando de lado y a escuchar toda la perorata y me abrogas un decreto. Considerando los discursos previos, ¿no? Que era innegociable, que no se iba a mover ni una coma. Correcto. Y que correcto. se terminó retrocediendo. Sin embargo, yo creo que ha quedado lo sustancial, que era el tema de los hidrocarburos como tal. No, es que yo creo que la misma COB sabía que eso sí lo podía comprar. Esa parte del discurso lo podía comprar. Pero el resto de los 100 y pico de artículos, no. Y aquí la inteligencia de la política sindical. Saben que tienen que armar muy buen circo para que el otro te diga, ya papito, vamos a hacer lo que tú me estás pidiendo. Así es. Y eso creo que es lo que falta, no solamente en el gobierno central. Desde la Alcaldía de La Paz, estos 5 años hemos dicho, el exceso de circo te mata varias cosas. La seriedad tiene sus Sobre cosas. todo si hay circo y no hay pan. Exactamente. Porque, o sea, si haces circo y tienes pan, venga, adelante, tienes a Evo todavía de gobernante. Sí. Pero cuando ya no hay pan, y la economía te falla, ya el circo ya no funciona. Llega un momento donde la realidad te patea. Yo confío mucho en el presidente. Como él lo ha mencionado en una entrevista, se vienen cambios y ojalá esperemos que estos cambios sean positivos. A ver cómo reacciona la Asamblea Legislativa cuando tenga el paquete de leyes. Cuando tenga que, por ejemplo, analizar, debatir, y estamos hablando de un nivel intermedio, cuando esta gente tenga que analizar y debatir una nueva ley de hidrocarburos en un esquema de 50-50, Jorge. Quiero verlos ahí. No dan la talla. Perdónenme, pero no están preparados. Es que no son políticos. Pero es que no son economistas, no son ingenieros. Es decir, para mí esto es un tema técnico. Sí, pero la política también es una profesión. Absoluta. Sí, por ejemplo, si hablamos de parlamentos y de figuras prominentes, para mí este congresista español, que creo que es catalán, que apellida Rufián, Gabriel Rufián, es una Esquerra eminencia Republicana de la comunicación y sabe lo que tiene que vender y tiene que decir. Y está preparadísimo para el debate. Y debe tener un equipo que es altamente No es la primera persona que me saca a Gabriel Rufián en los últimos días. Es increíble. Es que es joven. Sí. Es nacionalista también. Es independentista. Es independentista, pero sabe lo que tiene que decir. El tipo se prepara, porque no es sentarse en el curul, pedir la palabra y hablar lo primero que se antoja. Y lo más gracioso es que... Y sabe manejar a la prensa, que es espectacular. Gabriel Rufián salió de fiesta con quien estuvo durante una semana entera con Mbappé. Una influencer que estuvo una semana entera con Mbappé. Decían que el problema de Mbappé era que estaba liado con esta influencer, con esta actriz influencer. Y Rufián salió con ella una noche y bailaron muy pegados una noche. Porque bailar pegados, en palabras del gran Sergio Dalma, es bailar. Es bailar, sí. Como bailan los delfines. Entonces, eso es. No, Rufián eso es espectacular. Rufián. Y es interesante, me quería contar la anécdota de Rufián. Porque Rufián es un fanático del fútbol. Y contrariamente a lo que se pueda pensar, tratándose de un independentista, no es del Barça, sino que es del Español de Barcelona. O sea, un independentista que defiende la independencia de Cataluña y tal, nacionalista catalán, es de un equipo que se llama Español. Es una gran paradoja. Pero eso demuestra que Gabriel Rufián se va acomodando. Es que el fútbol es algo que no podemos entender. Juan Villoro tiene un ensayo Por favor, que se llama Dios es redondo, además. Correcto. ¿no? Entonces, el fútbol es algo que no se puede explicar. Además, yo creo que gran parte de los paceños sabemos que el mejor equipo de este país, incluso por historia, por su participación en la Guerra del Chaco, es el poderoso Die Stronger. Por supuesto. Sin discusión, no cabe además. la menor duda, no cabe la menor duda. Hablando de fútbol, la semana que viene va a estar mediatizada por el partido de repechaje. O sea, puede que haya clásico, si no me equivoco. ¿Cómo? Clásico paceño. No. O no sé por... claro, repechaje. Sí. No. Sí, jugar en México. A partir del lunes no haremos otra cosa que hablar de fútbol aquí. Si quiere venir.
Jorge Márquez, ha sido un placer. No, el gusto ha sido mío, querido Ramón. Esperemos que no sea la primera vez. No, no, ni la última. Ni la La última. última definitivamente no. No. Pero me encantó, me encantó. Podríamos estar horas hablando de cine, de teatro, de cultura, de libros, de política. La tenemos a Carolina Acosta. Sí, Ramón, antes de pasar a la próxima entrevista, hay una información de último momento. Último momento. Desde el Ministerio de Educación se ha dispuesto que se suspenden todas las actividades de desfiles cívicos por el 23 de marzo. Ok. Esto para dar un cumplimiento fluido al calendario escolar y que simplemente se hagan actos cívicos dentro de los establecimientos educativos. Es decir, que aquí en la 20 de octubre ya no vamos a tener el clásico desfile de colegios. Los 2 años que llevamos, Sí. Insoportable. No podíamos emitir. Así que se limitaría al desfile militar que siempre hay, ¿no? Qué yo creo que ruidoso se también, Ya, pero solo es un día. No, pero gran medida, además. ¿En serio? Bueno, el aprender sobre algo no solamente es desfilar. He coincidido. Desfilar es muy cómodo, el conocer la historia de Bolivia es otra cosa. Y ver este tema de la Guerra del Pacífico desde una ola es mucho más importante que hacerlo con una bandita y la promoción Sí, desfilando por las calles. Sí, pero no se olvide, Jorge, que somos un país de pompa y circunstancia, de mucha pompa. Como todos, ¿no? A veces exageramos en un par de cosas, pero esto me parece positivo. Yo también. Porque también supongo que va Yo por el con ruido. la nueva visión que vas a tener con tu escena. Y a propósito de esto, y enseguida me voy a ir a Colombia, Jorge, ¿qué dirá ese día el presidente, el 23 de marzo, Día del Mar, nosotros viviendo en el gueto de Varsovia? Yo espero que repita algo que, si no me equivoco, lo dijo Jaime Paz Zamora. Bolivia es un país de contactos. Sí, pero no de zanjas. Es un país de puentes, no de zanjas, ni de muros. No es nacionalismo, no. Puede ser, no. sí. Pues, bueno, No. yo creo que gran parte de los mandatarios en América Latina han empezado a copiar a Trump porque no tienen la bastante creatividad necesaria. Listo. Pero necesitamos ya está de Chile, retratado. del Brasil, Totalmente, de la Argentina, del Perú. Totalmente. Y eso creo que lo entiende Totalmente muy bien de el acuerdo. presidente. Él lo entiende. Esperemos que en Cancillería también. Espero que sí. Porque Fernando Aramayo ha dicho ayer que era un acto de que se espera de Chile siempre actos de buena fe.